Muchas gracias a todos por integrarse a este webinar sobre un tema de sumo interés. En esta ocasión les vamos a hablar sobre los precios de transferencia y en particular la declaración informativa en Costa Rica. El día de hoy, en este evento organizado por el Transfer Pricing Council y por PKF, tenemos una invitada especial. Contamos con la presencia de Karen Villalobos. Karen es especialista en fiscalidad internacional. Ella obtuvo su licenciatura en Derecho Tributario por la Universidad de Costa Rica y posteriormente realizó una especialización en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. También cuenta con estudios de maestría en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Buenos Aires y Fiscalidad Internacional, Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Internacional de La Rioja y culminó sus estudios de doctorado en Derecho Financiero y Tributario en la Universidad también de Buenos Aires. En el ámbito profesional, Karen Villalobos se desempeñó como gerente de impuestos en Grupo Camacho Internacional y posteriormente como directora de impuestos también en Esfera Legal, así como abogada en el prestigiado despacho Facio y Cañas. Así que, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Karen y muchísimas gracias por estar en este webinar. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, Jimmy, por la invitación y bueno, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta mañana. La expectativa y la intención es hacer un repaso general de todo lo que nos ha pasado en materia de precios de transferencia en Costa Rica para llegar a culminar con esta nueva obligación tributaria, prácticamente diríamos inminente en Costa Rica. A la fecha tenemos esta resolución en modo borrador, no ha sido aprobada por la administración tributaria, pero como dirían los abuelitos, tiene más reversa una bala, ¿verdad?, que esta obligación tributaria, porque realmente ya se adapta a las necesidades de la fiscalidad internacional, a la que Costa Rica se ha quedado un poco atrás en los últimos años. Y bueno, la expectativa es que disfrutemos todos este tema el día de hoy. Siguiente. Tal vez para hacer un repaso general de toda un poco la historia del derecho de precios de transferencia en Costa Rica. Ha sido un camino muy lento de cambios legislativos, arrancando desde la Directriz 2003 en el año 2003. Después pasamos por el Reglamento de Precios de Transferencia en el 2014. Algunas sentencias relevantes de la Sala Constitucional que consolidaron la aplicación de la materia de precios de transferencia, previo inclusive a que encontráramos el decreto reglamentario. Un primer proyecto fallido de declaración de precios de transferencia en el 2017 y después cómo nos entra un cambio de escenario a partir de la reforma fiscal, en donde por fin tenemos la introducción vía legislativa de la materia de precios de transferencia en el artículo 28 bis de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el nuevo reglamento de impuestos sobre la renta y qué nos incluye este nuevo reglamento vigente hoy y que desde ese momento, desde la aprobación de esta normativa en el 2019, tenemos ya establecido en Costa Rica la materia de precios de transferencia y la obligación informativa que hoy se va a volver una realidad. Vemos que del 2019 hasta ahora han pasado casi 6 años para poder llevar a aplicación esta norma. Y finalmente, finalizaremos haciendo algunos comentarios sobre la propuesta de la declaración de precios de transferencia que se encuentra hoy en modo borrador, pero que comentamos va muy en línea y tal vez en eso Jimmy nos podrá nutrir dentro del proceso, va muy en línea con la estructura a nivel internacional de este mismo tipo de declaraciones. Sin más, podemos pasar a la siguiente filmina. El primer acercamiento, como indicábamos, a la directriz, a la materia de precios de transferencia es la directriz 2003. Previo a la directriz 2003, la Administración Tributaria Costarricense aplicaba una teoría obsoleta
en materia de precios de transferencia, porque cuando hablábamos de relaciones intercompany, la administración tributaria aplicaba una interpretación del artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en donde básicamente de la realidad económica de las empresas, de las transacciones entre empresas relacionadas. Eso basado en una jurisprudencia bastante obsoleta y bastante vieja de 1976 en Argentina, llamada Parque Davis. Podemos ver, digamos, que había una diferencia de más de 30 años en la aplicación de esta materia en Argentina versus lo que teníamos antes del 2003 en Costa Rica. Y no es hasta la directriz 2003 que empezamos a tener un tratamiento fiscal de precios de transferencia según el valor de mercado. Antes de esta resolución, como les digo, la interpretación era muy cuadrada del artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y del artículo 12 de este mismo cuerpo normativo. Y con la introducción de la doctrina de precios de transferencia, del enfoque de precios de transferencia, entramos en una nueva reinterpretación del principio de realidad normativa. Es importante comentar que para este momento y hasta la reforma fiscal del 2019, Costa Rica atravesó lo que en la doctrina llamaríamos la crisis de reserva de ley, y es la reserva de ley es un principio tributario en donde nos dice que todos los aspectos del hecho generador, es decir, todos los aspectos que hacen nacer una obligación tributaria, entendiendo las obligaciones tributarias no solo como este monto importante que tenemos que pagar de impuestos, sino también como una serie de obligaciones que derivan de esta obligación, entre esas las informativas, que es el caso que nos ocupa hoy, declaraciones en las que le tenemos que dar información relevante a la administración tributaria para que desarrolle sus procesos de fiscalización, pero anexado a ese principio de reserva de ley en materia tributaria, tuvimos una crisis enorme para poder aprobar reformas normativas en Costa Rica que se extendió alrededor de 25 años. Por 25 años Costa Rica no pudo tener reformas sustanciales, tuvimos no más que unas cuantas reformas a la ley de renta y unos cuantos reformas muy puntuales al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pero la realidad es que nuestra posibilidad de llevar adelante una reforma integral fue muy compleja hasta el 2019. En este proceso y en esta dinámica de crisis de reserva de ley es donde entra la directriz 2003, que sin entrar a ser una ley de la República, es una directriz de la Administración Tributaria, hace una reinterpretación del artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en donde le da un nuevo enfoque al principio de realidad económica. Y entonces este enfoque lo que nos dice a grandes rasgos, o lo que nos decía la resolución 2003, la directriz 2003, era que la valoración de las transacciones entre vinculadas tenía que realizarse a un precio de mercado y que esto tenía fundamento en una correcta calificación de los hechos, prescindiendo de la cobertura jurídica que las empresas intercompany daban. Entonces vemos cómo a partir de un nuevo matiz del principio de realidad económica, integramos este nuevo enfoque, este nuevo análisis a la declaración del impuesto sobre la renta, estableciendo ya el enfoque de precios de transferencia de manera oficial en Costa Rica. Y acuñamos un concepto diferente en donde en esta nueva resolución decimos que es una verdadera realidad económica, indicando que la realidad económica establecida a partir de lo que nos indicaban las empresas intercompany que no respetaban este enfoque, realmente pesaba de algún sustento, y es a partir de esta reinterpretación normativa que entra el enfoque de precios de transferencia a Costa Rica. Podemos seguir a la siguiente filmina. Después de muchas idas y vueltas y la situación no fue pacífica y la directriz 2003 no daba los lineamientos específicos, fue un primer acercamiento a la materia y realmente pasaron muchos años para que la materia de precios de transferencia se asentara con normas técnicas y adecuadas en Costa Rica. No es hasta el 2014 que tenemos el reglamento de precios de transferencia, que fue el decreto 37898-H, en donde ya se establecen disposiciones normativas adecuadas y de acuerdo a los estándares internacionales para regular la materia y el enfoque de precios de transferencia. Este modelo se basó en el modelo de precios de transferencia de COSEFIN, que fue el Consejo de Secretarios y Finanzas Públicas y Ministros de Hacienda de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y entonces ahí sí empezamos a tener una mayor claridad. Este reglamento de precios de transferencia del 2014 tenía dos particularidades muy interesantes, pero dentro de las primeras nos daba reglas a nivel modelo OCDE
para poder regular la materia de precios de transferencia, en donde nos indicaba ya parámetros establecidos para identificar a las partes vinculadas, establece los métodos de la OCDE para la comparación de las transacciones intercompany y el método de bienes con cotización internacional. Hay una valoración de las transacciones intercompany con base en un análisis de comparabilidad establecido, y como sí nuevo, porque hasta ese momento, y el propio reglamento así lo reconoce, era una reinterpretación nuevamente de las normas ya vigentes hasta este momento, pero en lo que sí es novedoso y en lo que sí es totalmente innovativo el reglamento del 2014 es que desde ese momento ya nos habla de la obligación de contar con un estudio de precios de transferencia y la obligación de presentar una declaración informativa de precios de transferencia. O sea, veamos que han pasado 11 años desde ese momento y a la fecha seguimos todavía medio dando vueltas con el tema, pero ya esto era una realidad para el 2014 y ya se veía la necesidad y la obligatoriedad de contar con esta obligación formal. Podemos seguir en la siguiente filmín. Por último, también quisiéramos nutrirnos un poco en el 2012 hay una sentencia muy relevante de la Sala Constitucional que termina de consolidar la aplicación de esta teoría de materia, de este enfoque de precios de transferencia, en donde indica que la materia de precios de transferencia se considera, según la Ley General de la Administración Pública, la ciencia y la técnica adecuada para considerar y calcular las transacciones intercompany. Y entonces ahí lo que nos dice es, son métricas que nos tienen que tomar como parte de la ciencia y la técnica, como pasa con los principios generales de contabilidad, en donde no los tenemos en la ley, pero sí los tenemos, son aquellos métodos que nos permiten llegar a un resultado más apegado a la realidad. Y con esa disposición en donde indica que las normas que vienen de la OCDE, ese soft law que tenemos de la OCDE, nos nutre de manera técnica en materia fiscal y que por tanto, por ser normas técnicas, a partir del principio de discrecionalidad y de razonabilidad de la interpretación legal de la materia tributaria, tendríamos que estar habilitados para poder aplicar la materia y el enfoque de precios de transferencia en Costa Rica. Y con esta jurisprudencia nos queda ya sentada la aplicación y entonces a partir del 2012 ya empezamos a hablar mucho más seriamente de materia de precios de transferencia en Costa Rica y es a partir de ahí donde nos nace el reglamento de precios de transferencia y empieza toda esta evolución. Pero veamos que desde el 2003 hasta el 2012 la cosa venía muy tambaleante en Costa Rica todavía y así también el tratamiento de las relaciones intercompany, donde fue un periodo muy oscuro y donde hubo mucha inseguridad jurídica respecto a cómo aplicábamos los métodos de precios de transferencia. Sigamos por favor a la siguiente. Y aquí, a raíz de este reglamento que les comentaba, empiezan los primeros proyectos fallidos para llevar adelante la declaración de precios de transferencia. Estas resoluciones nos regulan la obligatoriedad de establecer la materia de precios, la obligación formal de declarar precios de transferencia. La declaración como tal, el formulario de declaración salió a consulta pública en el 2017 y en su momento hubieron varios cuestionamientos técnicos por no adecuarse a las tendencias internacionales ya desde el 2017. Recibió mucho 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establece la obligación de que cuando vamos a tener una norma de acatamiento general, es obligación de la Administración Tributaria publicar un borrador de esta norma para que aquellas personas interesadas puedan hacer comentarios y hacer referencia a esta normativa que va a ser de aplicación general. En su momento se presentaron muchísimos comentarios respecto a la normativa por ciertas incongruencias técnicas que tenía la resolución en ese momento, el proyecto, digamos, de formulario de declaración de precios de transferencia. Y como todo lo que nos pasaba en Costa Rica, el proyecto otra vez se nos congeló 8 años más, en donde no supimos mucho de este asunto. Y entonces era muy simpática el asunto porque de repente todos los años nos preguntábamos, bueno, ¿y será que este sí es el año en el que pasará el milagro de que llegará la declaración de precios de transferencia? Bueno, ¿será que este año sí lo vamos a lograr? Y la respuesta es que en eso
nos fuimos y vinimos, o sea, yo recuerdo que yo me fui esperando la declaración de precios de transferencia del país, a hacer los posgrados afuera, volví y seguimos otra vez en el mismo tema, o sea, no avanzamos demasiado en esta historia. Y esto tiene también un trasfondo estructural del Ministerio de Hacienda que veremos un poco más adelante. Tal vez si podemos pasar a la siguiente filmina, en donde ya empezamos a tener un cambio de escenario normativo y a ponernos tal vez un poco más en línea con determinados puntos a nivel internacional. La reforma fiscal del 2019 fue un cambio trascendental en Costa Rica, tanto en materia de precios de transferencia como con la concepción completa del impuesto sobre la renta nos cambió. Por fin rompimos la crisis de más de 25 años de reserva de ley y logramos entrar en un proceso de reforma normativa un poco más integral. Nos quedaron algunas cosas en el camino, realmente no podemos decir que el proceso de modernización fue completo, pero llegamos a estándares, digamos, bastante mejores de los que tuvimos por muchísimo tiempo en Costa Rica. Y entonces a partir de ahí tenemos la incorporación, ahora sí, la introducción vía normativa, vía legal del artículo 81 bis de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que nos recoge, ahora sí, en la estructura, porque recordemos, digamos, que la materia de precios de transferencia nos va a indicar un monto objetivo en el que vamos a tener que hacer encuadrar nuestras transacciones entre partes relacionadas, precios objetivos. Entonces, esta determinación objetiva necesariamente tiene que estar en la ley para estar en estricto cumplimiento, digamos, de los principios constitucionales, y ya ahora sí la tenemos. Y ahora sí, digamos, no hay interpretación posible respecto de esto, porque ya se entran los parámetros establecidos en el artículo 28 bis de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Junto con la Ley de Impuestos sobre la Renta, el reglamento del impuesto sobre la renta también nos recoge parte del desarrollo de esta doctrina, de este enfoque, y vienen cambios estructurales a nivel nacional que hace que por fin sea una realidad el establecimiento de la declaración de precios de transferencia. Es a partir del 2019 y de todos los cambios que se vienen dando desde entonces que podemos hoy hablar y decir, bueno, por fin, después de 22 años de discusión en este tema, ahora sí, la declaración de precios de transferencia es una realidad. Después de que la obligación de tener una declaración de precios de transferencia existe, recordemos, desde el reglamento del 2014. Sigamos, por favor, a la siguiente filmina. Aquí tenemos tal vez un extracto de lo que es el principio de libre competencia que nos absorbe el impuesto sobre la renta, donde dice los contribuyentes que celebren operaciones con partes vinculadas, y dentro de eso, ahora sí el reglamento nos dice cuáles son los criterios de vinculación que tenemos que seguir, las cuales son residentes en Costa Rica o en el exterior, están obligadas para efectos del impuesto sobre la renta a determinar sus ingresos, costos y deducciones considerando para esas operaciones los precios y los montos de contraprestaciones que se pactarían entre personas o entidades independientes en operaciones comparables, atendiendo al principio de libre competencia, conforme al principio de realidad económica del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esto nuevamente vemos que recoge un poco la doctrina de lo que veníamos conversando, de esta reinterpretación normativa que hacemos del Código de Normas para poder llevar adelante esto. El valor deberá reflejarse para fines fiscales en las declaraciones del impuesto sobre la renta que presenta el contribuyente. Y adicional a eso, quisiéramos agregar que, como no pasa en muchos otros países del mundo, no solo la ley de renta en Costa Rica establece la obligatoriedad de aplicar un precio de mercado, un precio de libre competencia a las transacciones. La ley del IVA también recoge la obligación de facturarse a precio de mercado en Costa Rica las las transacciones que llevemos adelante entre partes relacionadas. Entonces, eso es una particularidad normativa en Costa Rica que nos limita de cierta forma a poder aplicar ciertos ajustes de precios de transferencia vía declaración, vía conciliación fiscal en el impuesto sobre la renta que tal vez no tienen otras jurisdicciones. Sigamos adelante. Y venimos con el reglamento del impuesto sobre la renta, en donde ya tenemos una doctrina desarrollada en este campo. Ahí sí ya tenemos desarrollado en el reglamento el principio de libre competencia, las facultades de fiscalización
y de revisión de la administración tributaria en materia de precios de transferencia, la obligatoriedad de la administración tributaria de aplicar un ajuste correlativo en materia de precios de transferencia. ¿Y esto qué es? Bueno, si yo tengo una empresa que está aplicando un ajuste de precios de transferencia en otra jurisdicción y eso significa los impuestos en la otra jurisdicción por materia de precios de transferencia y por tanto una reducción o una contracción de alguna manera, sea en el gasto o en el ingreso en Costa Rica, la administración tributaria está obligada a aceptar ese ajuste correlativo y a aplicarlo en la declaración a solicitud del contribuyente, haciendo ciertos análisis y revisando temas de convenios de doble imposición y demás, pero ya está establecido normativamente. Nos define cuáles son la definición de partes vinculadas, los criterios de vinculación ya están establecidos en el reglamento. El análisis de comparabilidad nos dice cómo tenemos que llevar adelante estos análisis de comparabilidad. Nos establece los 6 métodos de comparabilidad en el propio reglamento. La determinación del precio del libre mercado, que puede ser un precio establecido en particular, o el rango intercuartil que se genera y cómo debemos llegar a ese rango intercuartil. Y después de eso, vamos al artículo 75, que es el que es tal vez la joya de la corona en este momento, que es el que regula la declaración de precios de transferencia y establece desde el 2019 nuevamente quiénes van a ser los obligados a presentar esta declaración de precios de transferencia. Ya está establecido en el artículo 75. Entonces, tal vez para los contribuyentes que se encuentran en estas categorías no es sorpresa en este momento tener la declaración de precios de transferencia porque ya la veníamos esperando desde el 2019. Y después, es un dato no menor, es la documentación soporte. El artículo 76 regula la documentación soporte que tiene que acompañar el estudio de precios de transferencia. Y en este punto quisiera detenerme medio minuto a contar la importancia de la documentación soporte en materia de precios de transferencia, porque hemos encontrado que la falta de prueba respecto de el análisis de funciones, activos y riesgos, que es el análisis funcional que realiza el estudio de precios de transferencia como primera medida para encuadrar sus obligaciones, ha llevado a muchísimas discusiones en materia tributaria y en materia de determinación de precios de transferencia, que se vuelve de suma importancia entonces tener claridad, tener el debido soporte documental, no solo desde el punto de vista contable, sino también desde el punto de vista jurídico, que soporten y establezcan muy bien la naturaleza y la sustancia económica de estas transacciones. Sigamos, por favor, con la siguiente, Filmino. Y ahora venimos con los cambios estructurales que hacen posible hoy la aplicación de la declaración de precios de transferencia. Costa Rica desde el 2020 viene en un proceso de cambio y de digitalización, y es que la verdad es que los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda son por demás obsoletos, y después del hackeo creo que esta situación quedó total y absolutamente transparentada, y la necesidad de hacer un cambio a estructuras fiscales más adecuadas quedó por demás demostrada. Este sistema informático de avanzada que hemos llamado en Costa Rica TribuCR, o el proyecto de Hacienda Digital, que fue todo este proyecto de digitalización, nos ha llevado muchísimo tiempo porque este proyecto está aprobado desde el 2020 y entrará en vigencia en junio de este año. Y es a partir de esta entrada en vigencia que realmente tenemos la posibilidad de poder utilizar adecuadamente la información que vamos a presentar en materia de precios de transferencia, porque así como muchas otras declaraciones informativas realmente no están siendo aprovechadas, no están logrando ser explotadas por parte de la administración tributaria justamente por las limitaciones del sistema. Entonces es ahora, en 1 de junio de este año, ya la administración tributaria costarricense anunció con bombos y platillos que viene TribuCR. Y oh, sorpresa, junto con TribuCR viene por fin entonces la declaración de precios de transferencia que va a empezar a regir para el periodo fiscal 2024. Es decir, en 1 de junio nos entra a regir TribuCR y para el 30 de junio nosotros ya tenemos como plazo máximo la obligación de presentar esta declaración de precios de transferencia. Entonces, una vez que ya abarcamos todos estos cambios estructurales, vamos a pasar a ver qué nos trae esta resolución de precios de transferencia. Y en esto tal vez vamos a ir alternando la palabra con Jimmy, que nos va a ir acompañando en un análisis bastante más de derecho comparado a partir de su experiencia en otras jurisdicciones. Pasemos por favor a la siguiente, Filmina, la presentación. A la siguiente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, ahora, Karen.
Ahora vamos a comentar tal vez cuáles son los grandes llamados a participar de este banquete, diríamos. ¿Quiénes son los grandes llamados a presentar la declaración de precios de transferencia? Los 925 grandes contribuyentes nacionales no se escapan de esta obligación. Las empresas beneficiarias del régimen de zona franca, sí o sí, el ojo de esta declaración definitivamente va a tener muchísimo puesto en las empresas del régimen de zona franca, porque es aquí donde la administración tributaria tiene muchísimas intenciones de verificar que efectivamente la rentabilidad no la estemos mudando a la empresa en régimen de zona franca, que es la que tiene, sea el impuesto sobre la renta reducido o de aquellas empresas que facturen 462 millones de colones, es decir, $911,000 aproximadamente entre empresas intercompany. Sigamos, por favor, la siguiente filmina. El plazo para presentación será de 3 meses. Si tenemos periodos fiscales especiales, no va a ser el 30 de marzo, que son 3 meses después del 31 de diciembre de cada periodo fiscal, sino 3 meses a ajustarse, digamos, a esos periodos fiscales especiales que tendrán que estar aprobados por la administración tributaria. En el caso del periodo fiscal 2024, dado que TribuCR no está en este momento en aplicación, están dando 6 meses, lo que significa, como les comentaba ahora, que solo serán 30 días desde la entrada en vigencia de la plataforma. Sigamos, por favor. La sanción, recordemos también que las sanciones por incumplimiento de esta declaración son considerablemente altas, es decir, con un mínimo de 3 y un máximo de 100 salarios base, es decir, 2% de los ingresos brutos con estos máximos. Es decir, si consideramos los montos de transacciones que tenemos entre las compañías de las que estamos hablando y considerando que la obligación pesa sobre grandes contribuyentes, empresas en régimen de zona franca y los montos de transacciones que tenemos de más de 462 millones, casi que podemos apostar que la multa en general para las personas obligadas tributarias de esta declaración ronda los aproximadamente 46 millones de colones, más de $90,000. Entonces es un monto considerable a tomar en cuenta y es importante que tengamos en consideración que no nos pasa gratis la declaración de precios de transferencia para poder adecuar nuestra conducta a la norma. Por favor, sigamos adelante. Y ahora sí, entramos en los comentarios de la presentación. Esta es la presentación base de la declaración de precios de transferencia. El número, esta es la parte, digamos, de declaración informativa, en donde no tenemos, digamos, mucho más que la información de la compañía y el periodo fiscal que estamos declarando. Sigamos adelante. Tenemos ahora sí la necesidad de establecer las declaraciones de las empresas vinculadas y por tipo de operación o actividad económica que realiza cada una de las empresas vinculadas y el país en el que se ubica. Establecer los criterios de vinculación que están establecidos, digamos, en el anexo 2 de esta resolución, que a grandes rasgos son derechos de votos por más de 25%, contratos asociativos como de este tipo, digamos, que generen más de 25% de la rentabilidad, control sobre las empresas, lo mismo de siempre, digamos. Montos de operaciones que se realicen, método de precios de transferencia que vamos a utilizar para hacerlos comparables, el monto ajustado de la operación y cuál es la parte analizada, cuál es la transacción analizada, digamos, en esta clase de obligación. Seguimos adelante. La clasificación que nos da la declaración es básicamente nos parte la declaración en 3, o nos clasifica lo que debemos establecer de la declaración en 3 partes. La primera de ellas es la de los bienes tangibles, en donde de repente nos da unas clasificaciones establecidas de bienes tangibles, en donde aclaramos esta clasificación o esta codificación que establece la resolución, se separa de los códigos CABIS que conocemos usualmente y se separa también de los códigos que tiene el Registro Único Tributario en Costa Rica, porque vienen mucho más apegados a una tendencia de clasificación a nivel internacional. Entonces, para que lo tengamos, digamos, ahí, que no vamos a encontrar esa coincidencia entre las transacciones. Tenemos que indicar básicamente si son bienes producidos, distribuidos, o qué tipo, digamos, de bien tangible es lo que estamos, digamos, transfiriendo intercompanies. Los indicadores de rentabilidad que vienen también en las tablas de los anexos.
y la fórmula que estamos utilizando de acuerdo al indicador para hacer el cálculo del mismo. Y el análisis global o segmentado, si estamos utilizando, digamos, los estados financieros generales o si estamos utilizando por cada una de las operaciones una revisión segmentada de este punto. Muy interesante, Karen. Aquí, si me dejas hacer un Por comentario, favor. añadiría que de los tres momentos en los que normalmente clasificamos el cumplimiento regulatorio en materia de precios de transferencia, tanto en México como también en otros países, desde nuestra experiencia, digamos, el momento culminante en el cual ya estamos eh, expuestos por las prácticas que como contribuyentes tenemos sobre nuestras operaciones es justamente en el momento de la declaración. Es decir, si el primer momento establece que los contribuyentes tienen que cumplir este principio de libre mercado o de plena independencia, después, obviamente, demostrar eso mediante el estudio, ahora la obligatoriedad de presentar la declaración es justamente lo que cierra el broche y esta declaración incrementa las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. ¿Por qué? ¿Por qué incrementa las facultades de comprobación? Bueno, porque como vemos, es justamente la declaración la que ya pone un candado y cierra precisamente el ciclo para decir qué operaciones se tuvieron con partes relacionadas por tipo de operación, y aquí sí esto es súper importante, porque el borrador que se ha circulado por parte del Ministerio de Hacienda tiene en la tabla 2 el código para cada tipo de operación, y aquí es donde vienen, por ejemplo, los tipos de operaciones, ya tenemos que clasificarlos en estos códigos. Voy a dar algunos ejemplos. El código 11.10.1 dice que tienes que clasificar adecuadamente, por ejemplo, si la operación fue de venta de bienes producidos. La clave 11.10.2 dice sobre la venta de bienes adquiridos para distribución o reventa. Y, por ejemplo, la siguiente clave, la 11.10.3, habla sobre los servicios administrativos prestados por el contribuyente. Entonces, aquí tenemos que ya no se podrá, como en el pasado, englobar operaciones o tener un registro inadecuado de las mismas. Me refiero a un registro contable, un registro fiscal, un registro económico y un registro legal. Es decir, como todos sabemos, una operación de venta de productos no es lo mismo que una operación de distribución, y estas dos operaciones no son iguales ni deben tener el mismo tratamiento que una operación de servicios. Luego, luego de tener una clasificación adecuada de las operaciones, ahora los contribuyentes costarricenses también deberán de hacer un extracto del estudio de precios de transferencia para pasarlo a esta declaración, que no es otra cosa más que indicar las partes relacionadas, el país de residencia, el método utilizado, el indicador de utilidad y cómo se calculó, ¿sí? Ese indicador, si se hizo una operación global o no, como bien mencionabas, y el resultado final para que esto finalmente pase a un proceso automatizado, el cual le va a dar a la autoridad fiscal, ¿sí? La facilidad, a la Dirección General de Tributación, la facilidad de aplicar los filtros necesarios para entonces poder establecer los famosos objetivos de fiscalización. Esto es entonces súper importante, ahora sí, tener una revisión adecuada primero de tus políticas, de tus precios, ¿sí? De cómo los documentas y de cómo los declaras. Y concluyo esta intervención con una breve reflexión. Decían por ahí algunas
algunos colegas, oye, es que entonces, ¿cómo voy a declarar si durante el ejercicio puedo tener variaciones en el precio y al final lo que puede resultar es que no esté yo dentro de rango? Y entonces ahora sí voy a declarar mediante este formato que no estoy cumpliendo con el principio del libre mercado. eh, y es ahí justamente donde está el asunto más importante, que como contribuyente no te tienes que esperar a que cierre el ejercicio para ver cómo quedaste en tus precios intercompañía. No, los precios se tienen que ir monitoreando durante el ejercicio fiscal para que se asegure el cumplimiento antes de que cierre el ejercicio, y entonces una vez que documentas y declaras, te asegures que no vamos a reportarle una contingencia a la Dirección General de Tributación mediante este formato. Esto entonces reafirma la necesidad de estar haciendo los famosos análisis preliminares, ¿sí? Los análisis preliminares de precios de transferencia para asegurar el cumplimiento con toda la normativa y no estar ante la posibilidad de reportar o de declarar una contingencia en materia de precios de transferencia. Gracias, Jimmy. Voy a contestarle brevemente a Mónica su pregunta, en donde dice la declaración basada en la información fiscal al 31 de diciembre del 2024. La resolución ha sido emitida hoy, establece que la declaración se presentará 6 meses después de aprobada y publicada oficialmente. No, en realidad lo que nos dice es que para el periodo fiscal 2014 la declaración tiene un plazo de 6 meses. Es decir, esperamos que la declaración del periodo fiscal 2014, que se le dio un plazo especial de 6 meses, se presente el 30 de junio. Ciertamente la declaración aún no está publicada y aprobada, pero si uno ve el borrador de la declaración, establece que, o sea, con la norma que tenemos hoy a consulta, establece que va a estar en vigencia a partir de su publicación. Y lo que nos da son 6 meses versus los 3 que da usualmente. O sea, establece un plazo extraordinario para el primer cumplimiento, que será el del periodo fiscal 2024. Volviendo otra vez al tema de la transferencia, lo que Jimmy nos comentaba es supremamente valioso. Esto, digamos, viéndolo en temas de, con todo gusto, en temas de análisis de riesgo, nos aumenta el termómetro de riesgo fiscal enormemente. Y consideremos varios puntos importantes también. Con la reclasificación de grandes contribuyentes que se dio en el 2021 en Costa Rica, pasamos a muchísimas empresas que antes se conocían como grandes empresas territoriales en Costa Rica a grandes contribuyentes nacionales. Y la categoría de grandes empresas territoriales en Costa Rica desapareció. Entonces, hoy tenemos la siguiente realidad, que tenemos grandes contribuyentes nacionales, que son los primeros llamados a presentar esta declaración, que por norma legal tienen dentro de sus obligaciones la obligación de resistir fiscalizaciones cada 2 años. Entonces, ya sabemos que definitivamente, una vez aprobada la declaración de precios de transferencia, con toda certeza el criterio de fiscalización para fiscalizar el impuesto sobre la renta del periodo fiscal que entremos en proceso de fiscalización va a ser precios de transferencia. Ahora sí, con declaración en mano, ahora sí, con información, estos contribuyentes que tienen la obligación de resistir fiscalizaciones cada 2 años, con toda certeza, vamos a utilizar el juguete nuevo de la administración tributaria, que es la información de la declaración de precios de transferencia, sobre la que ya no pocas veces hay fiscalizaciones de grandes contribuyentes y otros no grandes contribuyentes nacionales que ya han sido fiscalizados en este tema y que ya tenemos casos inclusive en debate, que hablaremos en otro foro en su oportunidad, en debate sobre cuáles han sido los ajustes en materia de precios de transferencia. Entonces, con certeza, con mucha más certeza ahora con la declaración en mano, esto nos agranda el termómetro de riesgo fiscal, porque ahora sí, con esa información y con la información de ese contribuyente y todos los demás contribuyentes, la administración tributaria va a tener muchas más herramientas para fiscalizar y muchísimas ganas de fiscalizar en este tema que nos hemos esperado tantísimos años por fiscalizar. Entonces, es un tema que hay que tomar en consideración.
Otro punto que quería recalcar respecto de los comentarios de Jimmy, de no esperarnos al cierre del periodo fiscal para ver si cumplimos o no cumplimos cuando ya hay poquito por hacer, es la importancia de tener una política robusta en materia de precios de transferencia dentro de nuestra organización como compliance corporativo y de nuestras buenas prácticas corporativas. Es de suma importancia desarrollar una política de precios de transferencia que nos garantice que estamos en buena salud fiscal también en materia de precios de transferencia. Así como recomendamos tener una política de viáticos para garantizar que el gasto deducible va a ser adecuado, así como recomendamos tener una política de dietas para establecer la toma de decisiones, así como recomendamos tener una política de toma de decisiones que le dé la tranquilidad a los gerentes y representantes legales de las compañías de haber seguido un debido proceso para la toma de decisiones que de alguna manera les permite salvaguardar su responsabilidad en caso de un caso penal tributario. También recomendamos tener una política de precios de transferencia para estar totalmente seguros de nuestra salud fiscal en este punto en particular. Entonces es vital no esperarnos al final del cierre del periodo fiscal, sino hacer un análisis bastante más integral de nuestro cumplimiento fiscal, ahora que nuestra información, y no solo nuestra información de precios de transferencia, sino toda nuestra información como contribuyentes va a estar mucho más a la mano de la administración tributaria. TribuCR viene a ser un cambio de paradigma en Costa Rica total de lo que entendemos, y con facturación electrónica, declaraciones informativas, declaración de precios de transferencia, registro de accionistas, declaración de sociedades inactivas, en fin, ya el volumen de información que la administración tributaria llega a tener sobre nosotros como contribuyentes es ya un volumen considerable como para que empecemos a considerar un cumplimiento bastante más robusto y bastante más planificado en relación de todo el periodo fiscal, y no al final ver cómo hacemos para que no nos gane la carrera contra el tiempo para cumplir. Es importante, digamos, volver otra vez, digamos, tal vez en la próxima filmina, en donde ya entramos en, perdón, la anterior, en donde ya entramos en operaciones derivadas del uso de intangibles. Y aquí es muy importante, digamos, tener en consideración este tema de intangibles. Hay no solo, en este caso, no solo se nos regula la transferencia como tal de un intangible, de una propiedad intelectual entre empresas del mismo grupo económico, sino también la explotación, entendiendo a estas licencias, know-how, franquicias, royalties, o cualquier otro tipo de intangible que estemos explotando intercompany. Es súper relevante que se encuentre establecido, que se encuentre mapeado y que determinemos cuál es el criterio de cálculo que estamos llevando adelante. La tabla número 7 nos da estos criterios de cálculo y nos dice cómo tenemos que calcular esta materia. Entonces es muy importante. Sigamos, por favor, tal vez a la siguiente filmina. Y lo que tenemos acá es tal vez la última clasificación en la que la declaración nos divide la materia de precios de transferencia, y son las operaciones financieras. Entonces, en estas operaciones financieras hay que tener muchísimo cuidado, porque recordemos que esto nos toca otro montón de cosas en materia de fiscalidad internacional. Y a partir de estas operaciones financieras tenemos también los mínimos de intereses no deducibles que se establece cuando tenemos transacciones no bancarias, entramos en temas de economías híbridas, etcétera, en donde necesariamente tenemos que tener ciertos controles muy importantes, y esta información que la declaración de precios de transferencia hoy le da a la administración tributaria le da herramientas para fiscalizar todos estos otros temas que estamos conversando, que son de suma importancia para el cumplimiento fiscal. Jimmy, no sé si tenés algún comentario respecto de este tema. Así es, Karen. Sí, gracias. Enfatizar nada más que claramente el formato de la declaración propuesto por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica sigue las mejores prácticas internacionales, como bien dices, en consistencia con las guías de la OCDE, y clasifica adecuadamente las operaciones, y requiere precisamente que se someta en esta declaración la información relevante conforme a las mejores prácticas internacionales, como ya lo mencioné, y a grandes rasgos clasifica las operaciones en operaciones
en operaciones intangibles y en operaciones financieras. Entonces sigue esta ruta, digamos, del entendimiento en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por otro lado, también es importante enfatizar que esto evidentemente tendrá como objetivo, como ya tal vez se imaginarán, proteger la base fiscal de los contribuyentes que son residentes en Costa Rica y con eso proteger la base fiscal de, digamos, el país en general. Esto quiere decir que seguramente ya el fisco costarricense habrá detectado que sin una declaración las medidas antierosión de la base fiscal pues vienen sobrando porque precisamente sin una declaración no hay mecanismos tan automatizados de fiscalización. Entonces sí es importante que estemos alertas y que estemos ahora sí revisando nuestras políticas, como bien decíamos, y revisando qué vamos a poner en el estudio, qué vamos a documentar en el estudio y por lo tanto qué vamos a revelar en la declaración. Esto nos pone en la línea de ir a las mejores prácticas internacionales y poder documentar y declarar adecuadamente las operaciones. Y ya este es el proceso de cierre de presentación de otros servicios entre empresas relacionadas. Entre estos nos entran el tipo de servicios administrativos que son muy comunes y en donde probablemente la mayor parte de las empresas en categoría C del régimen de zona franca se van a ver muy involucradas en este tipo de servicios, porque tenemos muchísimas empresas que tienen adecuado su funcionamiento de intragrupo, en donde tenemos el back office en zona franca en Costa Rica, y claramente vamos a entrar a ser muy revisados en ese punto. Entonces la categoría C del régimen de zona franca probablemente va a tener una implicación muy central en este tipo de servicios administrativos que se prestan intercompany. Es muy importante que también sigamos en este tipo de servicios normas claras, la normativa de la OCDE, y en esto las normas OCDE 2022 entran a ser centrales en el momento de la determinación de los precios. Muy bien, lo que decíamos en relación a que no solamente hay que declarar los tipos de operaciones, métodos. Por cierto, repasaría brevemente los métodos, Karen, que están establecidos en la ley del En impuesto los sobre la anexos. renta, ¿correcto? Y estos métodos son principalmente los métodos que también están acordados en el convenio y en las guías de precios de transferencia de la OCDE, y son el precio comparable no controlado, el costo adicionado, el precio de reventa, el método de partición de utilidades y el margen neto de la transacción, con una particularidad que da la opción de declarar otros dos métodos utilizados: la valoración de bienes con cotización internacional, que en la práctica normalmente sería el precio comparable no controlado, y todavía otro método que es el precio regulado por el Por Estado, el que desde Estado. nuestra perspectiva serían los métodos, digamos, de uso para monopolios. Es decir, si hay un método regulado por el Estado o es una paraestatal o es un monopolio o simplemente está fijado como una especie de safe harbor en la ley o en Ajá. algún decreto presidencial. En Costa Rica nosotros tenemos una entidad reguladora de los precios públicos, que es ARECEP. Entonces, cuando tenemos contratos de joint venture, en donde entra, digamos, como parte de estos contratos, una empresa pública que brinda un servicio regulado, con precios regulados por el Estado, vamos a tener, digamos, cierta implicación o cierto impacto en la materia de precios de transferencia por esta regulación de precios en Costa Rica, que vamos a tener definitivamente que tomar en consideración. Pero todas esas particularidades claramente tienen que ser develadas al experto de precios de transferencia al momento de desarrollar el estudio, para que pueda tomar en cuenta esas particularidades y correr los ajustes de acuerdo al método seleccionado para comparar,
porque de lo contrario estaríamos, digamos, en algún tipo de desigualdad que nos puede saltar termómetros al momento de presentar la declaración, justamente por no, digamos, revelar esa información que es de suma importancia en Costa Rica. Así es. Siguiente lámina, por favor. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias, Karen, por esta magnífica explicación. Sabemos que el tiempo apremia. Te agradecemos muchísimo en nombre del Transfer Pricing Council y de PKF por haber participado en este evento. Seguramente va a haber otras pláticas contigo, ya lo anunciaste previamente. Vamos a tener una charla breve sobre el tema de controversia en materia de precios de transferencia y después podríamos hacer una más todavía sobre los métodos para abordar en mayor detalle este tema de suma importancia. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en el siguiente evento. Muchas gracias, Karen. A ustedes las gracias y a todos por la atención esta mañana.